fortalecimiento. Liderazgo político de las mujeres. Comunicación política 2.0. Historias de mujeres. Sus liderazgos, sus prácticas sororarias, sus avances y logros por una vida libre, sin violencia. Derechos de la mujer. Tenemos derecho a la participación política y a la toma de decisiones, a la paridad política, al empoderamiento y liderazgo político, a la no violencia política. Conoce la ley electoral, conoce tus derechos políticos y ejércelos. Son derechos de la mujer. La lectura es una competencia fundamental para que las mujeres nos empoderemos y desarrollemos nuestro liderazgo político. Objetivo de esta serie de cápsulas dedicadas a conocer nuestros derechos políticos. Por ello, hoy vamos a recomendar la lectura de algunos libros que consideramos debemos leer mujeres y hombres para conocer los ideales de las mujeres por la igualdad de género, la lucha por sus derechos políticos y sociales, sus logros y sus retos por enfrentar. Pero antes vamos a comentarles cómo aprender a leer como un medio de concientización y de liberación, porque una lectura mediatizada, mecánica y sin reflexión nos convertirá en analfabetas funcionales, o peor aún, en analfabetas políticos. El analfabetismo funcional, según Wikipedia, la enciclopedia libre en Internet, es la incapacidad de un individuo para utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en las situaciones habituales de la vida. Y el analfabeta político es quien renuncia a su calidad de ciudadano por ignorancia y él mismo se autocalifica como apolítico. El poeta y dramaturgo revolucionario Bertolt Brecht lo definía así: el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medicinas dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe, el imbécil, que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales. Parafraseando al célebre pedagogo Paulo Freire, nuestro cerebro no es una vasija vacía al que un libro le transfiera información para que nosotros la repitamos mecánicamente, información que por no tener una significación sea rechazada e ignorada por nuestra memoria. Y lo más preocupante es que no nos sirva para transformar nuestra realidad. Como sujetos pensantes y políticos, no objetos retransmisores informativos, la lectura de un texto es una reescritura de la realidad. Desde la visión de Paulo Freire, la lectura es un acto cognoscitivo, creador y político. Es un esfuerzo por conocer al mundo a través de palabra escrita y, por consecuencia, no se puede leer un texto fuera de contexto. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Jamás acepté que la práctica educativa debiera limitarse solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo. Paulo Freire. Paulo Freire considera que todo individuo transita de la posición de oprimido a la de ser libre. Por ello es necesario que aprendamos a leer críticamente, a dialogar e incluso debatir con el autor.
a comparar situaciones en modo, tiempo y lugar, que la lectura sea un medio de liberación, de concientización y no de sometimiento ni de mediatización. Paulo Freire nos indica que el ser humano está programado, mas no determinado y condicionado, pues a medida que adquiere conciencia, se vuelve apto para luchar por la libertad como proceso y no como meta. Desde esta perspectiva, el pedagogo de la liberación caracteriza la lectura como un proceso en que se aprende y conoce de manera crítica el texto e igualmente el contexto, ámbitos trabados por una relación dialéctica. Por cierto, que les recomiendo leer las obras de Paulo Freire, La educación como práctica de la libertad y La pedagogía del oprimido. Las puedes bajar gratuitamente de internet. Solo escribe los títulos de los libros en tu buscador preferido y listo. La obra que les vamos a presentar enseguida es una que no se puede leer sin el contexto. Son 16 textos diferentes que los une su sentido feminista y que nos lleva a visibilizar la situación de las mujeres en diferentes circunstancias, pero con el común denominador: la resistencia feminista contra la desigualdad de género. Un fantasma recorre el siglo. Luchas feministas en México, 1910-2010. Es un libro para que reflexionemos sobre el movimiento de las mujeres por sus derechos. Un libro que nos permitirá dialogar con las autoras de Iguales, porque ellas nos entienden, sienten lo que dicen, son activas promotoras de la igualdad de género y defensoras de los derechos de la mujer. La lectura de Un fantasma recorre el siglo, Luchas feministas en México, 1910-2010, empoderará nuestro pensamiento feminista y fortalecerá nuestro liderazgo político al conocer la historia de 100 años de resistencia feminista, por conquistar sus derechos y alcanzar lo que parece una utopía: vivir una igualdad social sin discriminación de género. En la introducción de la obra, las académicas Gisela Espinosa Damián y Ana Lau Yaiben nos dicen que las feministas han librado una larga lucha por alcanzar sus reivindicaciones y enfrentar de 1910 a 2010 a todas las fuerzas e ideologías conservadoras que se unieron para acosar al feminismo e impedir que creciera, se manifestara y lograra sus fines. Y es que nos comentan: desestabilizar el orden social y simbólico de género, revolucionar las relaciones y cuestionar el poder sexista no es cualquier cosa, pues todos aquellos que fincan su poder en la subordinación de las mujeres temen al feminismo y cultivan el miedo en torno a él. Asimismo, nos advierten cómo las fuerzas patriarcales, conservadoras y dominantes se atrincheran y atemorizan a la gente contra el pensamiento y el movimiento feminista, apoyándose en la ignorancia, los dogmas, los prejuicios sociales, las creencias religiosas, la culpa y las manipulaciones con el fin de conservar la supremacía y el capital simbólico y material de lo masculino. Tratan de impedir que las mujeres desplieguen sus potencialidades, se apropien de su vida, de sus decisiones, de sus cuerpos y de sus mentes. Se asustan e infunden miedo a otros cuando ellas tratan de zafarse del modelo de la mujer doméstica, abnegada y obediente. Reaccionan si ellas se atreven a gozar su sexualidad, si intentan participar en espacios públicos o si politizan y sacan a la luz los malestares personales o los problemas del ámbito privado. Conoce la agenda feminista. ¿Qué se ha logrado? ¿Qué falta? También enumeran la agenda feminista que a las líderes mujeres nos servirá bastante para analizar. ¿Cómo vamos en la igualdad de género en nuestras comunidades, distritos y entidades? Por el derecho al voto femenino y el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas. Por la equidad en el acceso a la educación y al mercado de trabajo. Por recibir salario igual por trabajo igual. Porque no haya un techo de cristal que impida a las mujeres ocupar cargos directivos.
porque no se les imponga pareja o matrimonio, sino que estas uniones resulten de un acto voluntario y libre, por el derecho a divorciarse. Porque se distribuya con equidad el trabajo doméstico y las tareas de la crianza. Por eliminar la inequidad que implica la doble jornada femenina. Porque se imparta educación sexual a las mujeres y puedan decidir libremente sobre su maternidad, incluyendo la posibilidad de interrumpir el embarazo. Por el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y disfrutar su sexualidad reconociendo la diversidad sexual del ser humano. Por no ser maltratadas, golpeadas, violentadas o violadas. Porque se respete su derecho a participar en el espacio público y en las decisiones y cargos que ello implica. Porque los derechos agrarios, sociales, culturales, económicos y ambientales reconozcan el papel de las mujeres y se expresen en políticas públicas con equidad de género. Por el respeto a sus derechos humanos. Porque se modifiquen los usos y costumbres que las discriminan. Porque se abran espacios para el estudio y la difusión de los problemas, las experiencias y las propuestas feministas. Porque la autonomía territorial a la que aspiran los pueblos indígenas incluya también el plano personal, en fin, porque la diferencia sexual no se traduzca sistemáticamente en desigualdad social y sea posible desplegar las capacidades y la creatividad de las mujeres sin cortapisa ni opresión alguna. En la introducción de la obra, Gisela y Ana nos precisan que a excepción de los primeros 4 artículos, que se basan en investigación histórica, pues tocan experiencias feministas de la primera mitad del siglo pasado, los 12 artículos restantes, cuyo punto de partida es 1968, si bien han implicado tareas de investigación y análisis, también recuperan la experiencia que como partícipes, activistas políticas o acompañantes de los procesos han tenido las autoras de cada texto. Esto, dicen, convierte a la obra en una historia general y a la vez en una memoria viva de los feminismos mexicanos y permite leer las distintas formas de emprender, comprender y escribir las luchas feministas. Es la historia y es el debate, nos dicen, al tiempo que concluyen su introducción con esta desiderata. Esperamos que la lectura de este libro contribuya a desmitificar el fantasma del feminismo y a desactivar las estrategias del miedo contra un movimiento libertario y justo. Quisiéramos que apuntale las coincidencias para potenciar los logros del movimiento, que atraiga voluntades para ampliar esta larga lucha por otras vidas posibles para mujeres y varones. Ahí les va el temario. En la primera parte, Feminismo y Revolución por Marta Eva Rocha. Mujeres, Feminismo y Sufragio en los años 20 por Ana Lau Yaiben. El Frente Único Pro Derechos de la Mujer durante el Cardenismo por Esperanza Tuñón Pablos. Y el derecho de las mujeres al sufragio por Enriqueta Tuñón Pablos. En la segunda parte, Emergencia y trascendencia del neofeminismo por Ana Lau Yaiben. Cuerpo y política, la batalla por despenalizar el aborto por Marta Lamas. Movimientos contra la violencia hacia las mujeres por Irma Saucedo González y María Guadalupe Huacús Elías. Y el último tema de la segunda parte, las lesbianas organizadas por Gloria Careaga Pérez. En la tercera parte, feminismo popular, tensiones e intersecciones entre el género y la clase, por Gisela Espinosa Damián. Movimientos de mujeres indígenas, repensando los derechos desde la diversidad, por Rosalba Aida Hernández Castillo. El ambientalismo feminista, por Hilda Salazar Ramírez, Rebeca Salazar Ramírez y Lorena Paz Paredes. En la cuarta parte, feminismo civil, los claroscuros de la institucionalización, por Gisela Espinosa Damián y Marta Castañeda Pérez. Reflexiones sobre el feminismo y los institutos de las mujeres por María Luisa Tarrés. Y el feminismo autónomo radical, una propuesta civilizatoria por Jimena Bacrejada. Y en la quinta parte y última, feminismo y academia por Mercedes Barquet. Y feminismo y medios de comunicación por Sara Lovera. Un fantasma recorre el siglo. Luchas feministas en México 1910-2010. Coordinadoras: Gisela Espinosa Damián y Ana Lau Yaiben. México, Distrito Federal. Esta historia,
este debate, como dicen Gisela y Ana, la puedes bajar en la versión PDF gratuitamente en la página web de la Biblioteca Digital de la UAM Xochimilco. Apoyemos nuestro liderazgo político con el uso de la web 2.0. Si quieres el podcast de esta cápsula, lo puedes bajar de internet. Escribe en tu buscador www.spreaker.com y luego busca Voz de Mujer. Dale clic en los episodios, escoge tu cápsula y después dale clic en descargar. ¡Listo! Podrás escucharla con tu USB en tu coche, en tu celular, en tu estéreo. También puedes apoyar tu capacitación o simplemente pasarlo antes de la junta y comentar el contenido de la cápsula brevemente. Para que te enteres de la programación de estas cápsulas, agrégate a Voz de Mujer en Facebook, donde podrás comentar todo nuestro contenido, mandarnos tu opinión y si te están sirviendo para fortalecer tu liderazgo político. Gracias por sintonizar Voz de Mujer, la radio con equidad de género en la web 2.0, que se transmite en MixLR y en la página de la Secretaría de Igualdad de Géneros del PRD.